¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy Salvador Kiautla Solin. Bienvenido a Quórum y conmigo está una muy talentosa conductora, Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. Agradecemos su excelente compañía y atención a Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, ya nuestra quinta temporada. Como en todos nuestros programas, recordaremos los sucesos más importantes de cada año. Y hoy regresamos a 1960 porque sabemos muy bien que hay que ver hacia el pasado para comprender el futuro. El mundo se conmovió en 1960 con tragedias espantosas. Vamos a verlas. El 22 de mayo, el terremoto de Valdivia de 9.5 puntos afecta a Chile con intensidad extrema. Este megaterremoto es el más potente registrado y causó un terrible tsunami. Fallecen 6,000 personas a consecuencia de este sismo. El 29 de agosto, el huracán Donna causa la muerte de 50 personas en Florida y Nueva Inglaterra. El 26 de febrero, un avión de pasajeros se estrella en Irlanda, causando la muerte de 34 personas. El 29 de febrero, un terremoto sacude Marruecos con una intensidad extrema, destruyendo Agadir y dejando 12,000 muertos. El 9 de junio, el tifón Mari mata a 1,600 personas en China. El 21 de enero, una mina se derrumba en Sudáfrica, causando la muerte de 435 mineros. El 16 de diciembre, dos aviones colisionan en el aire sobre Nueva York. Mueren 134 personas. Al día siguiente, un avión se estrelló en Múnich. El accidente dejó 52 muertos. El 19 de diciembre, un incendio arrasa al portaaviones más grande de Estados Unidos mientras se encontraba en el astillero de Brooklyn. 50 trabajadores mueren. El 17 de marzo, un avión se estrella en Indiana, matando a 63 personas. El 14 de noviembre, un choque frontal entre dos trenes en Checoslovaquia mata a 118 personas. El 24 de octubre, un cohete explota en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, matando 92 personas del programa espacial soviético. En 1960 en México sucedieron hechos históricos que quedaron inscritos en las páginas más ilustres de nuestra historia. Transcurría el segundo año de gobierno de Adolfo López Mateos, quien el 27 de septiembre de 1960 nacionalizaría la industria eléctrica al adquirir el 90% de las acciones de la compañía Luz y Fuerza Motriz. López Mateos declararía el 1 de julio que nuestra constitución es de origen popular de izquierda, por lo que a su gobierno lo consideraba de extrema izquierda dentro de la constitución. Las declaraciones de López Mateos escandalizaron al Partido Acción Nacional, a sectores de la prensa y a empresarios de la época, porque temían una expansión estatal, pero para una mayoría trajeron nueva fe en una revolución que muchos ya consideraban agotada. El 8 de junio se realizaría en México el octavo censo general de población. En nuestro país vivían casi 35 millones de habitantes. ¿Usted alguna vez utilizó alguna caseta telefónica? A partir del 2 de enero se instalaron las primeras casetas telefónicas públicas en el Distrito Federal, aquellas que funcionaban con monedas. Ya quedaron en la historia. El 5 de marzo, Alberto Korda tomó esta icónica fotografía de Che Guevara titulada Guerrillero Heroico en La Habana. ¿Y qué otros sucesos internacionales sucedieron en 1960? Vamos a verlos. El 11 de mayo en Buenos Aires, agentes del Mossad secuestran al criminal de guerra nazi fugitivo Adolf Eichmann para llevarlo a Israel y juzgarlo. El 29 de septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder soviético Nikita Khrushchev interrumpe gritando al primer ministro británico Harold Macmillan. Macmillan lo cayó secamente. El 17 de marzo, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower aprueba un plan para entrenar una fuerza paramilitar contra Cuba, lo que resultará en la invasión de Bahía de Cochinos de 1961. El 1 de mayo, misiles soviéticos derriban un avión espía estadounidense. Su piloto, Francis Gary Powers, de la CIA, es capturado. La Unión Soviética exige una disculpa al presidente Dwight Eisenhower, que al principio negó los hechos. El 13 de diciembre, mientras el emperador Haile Selassie de Etiopía visita Brasil, hay un golpe militar en su contra, proclamando a su hijo nuevo emperador. Las tropas leales de Etiopía superan el golpe. Del 25 al 28 de julio, la Convención Nacional Republicana nomina al vicepresidente Richard Nixon como su candidato a la presidencia de los Estados Unidos y a Henry Cabot Lodge Jr. para vicepresidente.
El 13 de febrero, Francia prueba su primera bomba atómica en el desierto del Sahara. El 21 de abril, la capital de Brasil se traslada de Río de Janeiro a la nueva ciudad, Brasilia. El 21 de marzo, la masacre de Sharpeville en Sudáfrica resulta en la muerte de más de 69 manifestantes a tiros por la policía. El 9 de diciembre, la visita del presidente francés Charles de Gaulle a Argelia se ve ensangrentada por disturbios que causan 127 muertes. El 6 de marzo, Estados Unidos anuncia el envío de 3.500 soldados a Vietnam. El 16 de agosto, Chipre se independiza del Reino Unido. El 19 de abril, estudiantes surcoreanos realizan una protesta nacional a favor de la democracia contra el presidente, que tiene que renunciar. 130 personas mueren. El 14 de septiembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, es fundada. El 9 de agosto, el gobierno de Laos es derrocado en un golpe de estado. El 22 de junio, la Unión Nacional es derrotada por el Partido Liberal de Quebec, dando inicio a la Revolución Silenciosa en esta provincia canadiense conservadora. 1960 es el año de la descolonización de África. Camerún, Togo, Mauritania, Gabón, Benín, Níger, Costa de Marfil, Somalia, la República Centroafricana, Congo-Brazzaville, Senegal, Nigeria, Madagascar, Malí, Chad y Burkina Faso se independizan. El 3 de octubre, Jânio Quadros es elegido presidente de Brasil por 5 años. El 24 de junio se da el intento de asesinato del presidente venezolano Rómulo Betancourt. El 4 de julio, tras la admisión de Hawái como el 50º estado en agosto de 1959, la vigente bandera de 50 estrellas de Estados Unidos ondea oficialmente por primera vez. Los deportes en México se han convertido en parte importante de nuestra cultura y de las tradiciones que siguen perdurando a través del tiempo y en la actualidad se fortalecen con el entorno global. Veamos algunas hazañas deportivas de 1960. Del 25 de agosto al 11 de septiembre de 1960 se celebrarían los 17º Juegos Olímpicos de Roma, a los que asistirían 83 países y en los que demostraría su poderío la Unión Soviética al quedarse con el primer lugar con 43 medallas de oro, seguida de Estados Unidos con 34 y de Italia con 13 oros. El 5 de septiembre, Mohamed Ali, en ese momento Cassius Clay, ganaría la medalla de oro en boxeo semipesado de los Olímpicos de Roma y así comenzaría su leyenda. En Roma, el 10 de septiembre, el corredor etíope Abebe Bikila ganaría la medalla de oro en maratón, con la proeza de correr descalzo, marcando un tiempo mundial. El 18 de septiembre se inaugurarían los primeros Juegos Paralímpicos de verano en Roma, en los que participarían atletas de distintos países con capacidades diferentes. México asistió a los 17º Juegos Olímpicos celebrados en Roma del 25 de agosto al 11 de septiembre, con 69 deportistas. Nuestra delegación ganó solo una medalla de bronce, la del inolvidable clavadista Juan Botella Medina en trampolín de 3 metros, uno de los mejores tenistas de la historia. El australiano Rod Laver, el Rockets, se clasificaría como el mejor de 1960 luego de triunfar en distintos torneos de Grand Slam. La brasileña María Bueno quedaría en lo más alto de la clasificación del tenis femenino. El 21 de julio, el navegante inglés Francis Chichester gana la primera regata transatlántica en solitario, llegando a Nueva York tras haber logrado un récord de travesía en 40 días. En el tenis destacaban la mexicana del milenio, como le llamaban a Yolanda Yola Ramírez, que llegaría a la final del Abierto de París en individuales, y Rafael El Pelón Osuna, quien triunfaría en la final de dobles del torneo de Wimbledon. El mejor de las pistas del automovilismo de la Fórmula 1 de 1960 sería el australiano Jack Brabham, quien ganaría su segundo título consecutivo. Los Tigres capitalinos se quedarían con el segundo campeonato de su historia de la Liga Mexicana de Béisbol, al dejar atrás a los Rojos del Águila de Veracruz. Y en el campeonato de la Asociación Panamericana de Béisbol, los felinos perderían en la final por el campeonato frente a los Tulsa Oilers de la Liga Tejana. La Serie Mundial de Béisbol de 1960 fue disputada entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York en 7 juegos, en la que Bill Mazeroski dio el triunfo con un jonrón en la última entrada del 7º juego a los Piratas. Inolvidable hazaña. En 1960-1961, las Chivas Rayadas del Guadalajara se quedarían con el título al superar en puntos al Oro de Jalisco. Sería la tercera vez consecutiva que el Guadalajara conquistaría el campeonato del fútbol nacional. Un boxeador mexicano que pocos recuerdan es Eloy Sánchez, quien fracasaría el 18 de noviembre en su intento de convertirse en el campeón mundial de peso gallo al caer derrotado en 6 rounds por el brasileño Éder Joffre en Los Ángeles, California. El deporte de los estudiantes de muchas épocas, el fútbol americano, vería en 1960 a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional llevarse
impusiese el tradicional clásico al vencer a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México por un abultado 50-7. Recordemos a quien muchos consideran el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, el gran Fernando Toro Valenzuela, quien nació el 1 de noviembre de 1960 y fallecería en 2024. Sus hazañas fueron increíbles. El gran espectáculo del fútbol americano profesional de Estados Unidos tuvo como campeón al equipo de las Águilas de Filadelfia, que se impuso en el juego decisivo a los empacadores de Green Bay por 17-13. La lectura es un hábito que distingue a la gente. En 1960 se publicaron grandes libros. El 11 de julio se publica Matar a un ruiseñor de Harper Lee, novela ganadora del premio Pulitzer que ha sido traducida a más de 40 idiomas, ha vendido más de 40 millones de ejemplares y dio lugar a una popular película. Pocos escritores con la poderosa visión de las relaciones humanas como la tendría el ilustre japonés Yukio Mishima, y que describe portentosamente en su libro Después del banquete, que retrata la complejidad de la sed del poder. El gran escritor, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés de origen argelino Albert Camus fallecería el 4 de enero de 1960, dejando una vasta obra para la humanidad. ¿Qué le parece si recordamos otros sucesos en México de 1960? Un país que al parecer se perfilaba hacia un nuevo escenario de modernidad y bienestar. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos fue centro de comentarios en favor y en contra por las declaraciones de que su gobierno era de izquierda. Luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el presidente de la isla, Osvaldo Dorticós, visitó México en busca de apoyo. El gobierno de la República dio acogida cálida al presidente cubano, a diferencia de otros países latinoamericanos que había visitado. Los funcionarios mexicanos, en sus discursos de bienvenida, resaltaron las similitudes entre ambas revoluciones, la mexicana y la cubana, así como las contrariedades que ambas enfrentarían en el exterior. En un hecho histórico, el 1 de septiembre, casi 6 millones de niños por primera vez recibirían libros de texto gratuitos que el Estado repartió por todo el país. 17 millones de libros de lengua nacional, matemáticas, ciencias naturales, historia y civismo. Otro hecho inolvidable sucedería el 14 de enero, con la llegada a México del primer jet que se incorporaría a la aviación comercial del país. El 6 de abril, los telefonistas iniciarían una huelga. El presidente López Mateos expediría un decreto que ordenaría requisar teléfonos de México. Los trabajadores regresarían a sus labores. En 1960 llegamos a lo más oscuro del fondo del mar y condensamos la luz en el primer láser. Estos son los logros científicos y técnicos de 1960. El 22 de enero, Jacques Piccard y Don Walsh descienden a la fosa de las Marianas en el batiscafo Trieste, alcanzando una profundidad de 10.911 metros. Son los primeros hombres en alcanzar el punto más bajo de la Tierra. El 1 de abril, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico, TIROS-1. Del 9 al 11 de enero comienza la construcción de la presa de Asuán en Egipto. El 7 de agosto, el primer ferrocarril de pasajeros de ancho estándar del mundo, el Blue Bell, abre sus puertas en Inglaterra. El 8 de septiembre, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower inaugura el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. El 16 de agosto, Joseph Kittinger se lanza en paracaídas desde un globo a una altitud de 31.300 metros. Felix Baumgartner rompió su récord en 2012. El 19 de agosto, se lanza el satélite Sputnik 5 con los perros Belka y Estrelka, 40 ratones y 2 ratas. Este satélite regresa a Tierra al día siguiente con todos los animales sanos y salvos. El 22 de marzo se recibe la primera patente de un láser en Estados Unidos. El 10 de mayo, el submarino nuclear estadounidense Tritón completa la primera circunnavegación submarina de la Tierra. Nuestro país en 1960 enfrentaba una verdadera transición en lo político, económico y social. El Congreso decreta la ley que establece bases para la ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. El 30 de diciembre fue la matanza de Chilpancingo, Guerrero, cometida por tropas del ejército en contra del movimiento estudiantil y popular que rechazaba al gobierno estatal del general Raúl Caballero Aburto. Se estima que 23 personas fueron asesinadas, entre ellas un bebé de 5 meses y 2 soldados. Ante la magnitud de este hecho criminal, el Senado de la República decretaría la desaparición de poderes en Guerrero el 3 de enero de 1961 y nombraría como gobernador interino a Arturo Martínez
Adame, quien liberaría de inmediato a los estudiantes presos. El 20 de noviembre de 1960 se cumpliría medio siglo del inicio de la Revolución Mexicana y en esa fecha los restos de Francisco I. Madero fueron trasladados del Panteón Francés al Monumento de la Revolución. El mundo en 1960 estaba en ebullición. La Guerra Fría dominaba la escena internacional. Fue un año de grandes transformaciones que sentaron las bases para la década que estaba por venir. El 8 de noviembre, en una reñida contienda, el senador demócrata John F. Kennedy es elegido por encima del vicepresidente republicano Richard Nixon, convirtiéndose a los 43 años en el segundo hombre más joven en ocupar la presidencia de Estados Unidos. Iniciaría la presidencia que se conoce coloquialmente como Camelot. 1960 es un año terrible para el Congo. El 30 de junio se independiza de Bélgica, convirtiéndose en la República del Congo. Poco después estalla una sangrienta guerra civil. El 11 de julio, Moise Tshombe declara la independencia de la provincia de Katanga, recibe ayuda de Bélgica. El 14 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide enviar tropas a Katanga para supervisar la retirada de las tropas belgas. El 6 de agosto, Albert Kalonji declara la independencia del Estado Autónomo de Kasai del Sur. El 1 de diciembre, Patrice Lumumba, primer ministro depuesto de la República del Congo, es arrestado por las tropas del coronel Joseph Mobutu. Más de 100,000 personas mueren. El 12 de octubre, el primer ministro Nikita Khrushchev protesta en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el oprobio contra la URSS. El 9 de abril, David Pratt, un pistolero blanco, dispara al primer ministro sudafricano Hendrik Verwoerd, hiriéndolo gravemente. El 1 de julio, un avión de combate de la Fuerza Aérea Soviética sobre el mar de Barents derriba un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense. 4 oficiales mueren y los 2 supervivientes son hechos prisioneros en la Unión Soviética. El 20 de julio, Ceilán elige a Sirimavo Bandaranaike como primera ministra, la primera mujer elegida como jefa de gobierno en el mundo. Él es José Agustín, gran escritor, gran historiador, hizo libros de historia, gran cronista, una super personalidad, novelista que cambió para siempre la literatura mexicana y un tipazo. Yo lo conocí, qué suerte tuve de convivir con él. Y precisamente en uno de sus libros él habla acerca de una experiencia que él tuvo dando clases de inglés. Y él usaba a Elvis Presley para enseñarle a los niños no solo a rock and rollear, sino también a aprender las palabras de ese idioma. Y una de las canciones que él usó fue Stuck on You con Elvis Presley, con quien iniciamos esta sección de música dedicada a 1960 en Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. El 4 de abril, RCA Victor anuncia el lanzamiento simultáneo de todos sus sencillos en mono y estéreo, la primera compañía discográfica en hacerlo. Stuck on You de Elvis Presley es el primer lanzamiento. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando está rock and rollando. El 21 de noviembre, los Teen Tops conquistaron el primer lugar del rock and roll con La Plaga. El 20 de diciembre se lanza en Francia la grabación de Edith Piaf de Non, je ne regrette rien. El 18 de octubre, los tecolines llegaron al primer lugar de nuestro país con Adiós. She was afraid to come out in the open. El 8 de agosto, Bikini de Lunares Amarillos con Brian Hyland hace bailar al mundo. El 5 de marzo, los Tres Haces llegaron al primer lugar en México con Sabor a mí de Álvaro Carrillo. It's Now or Never con Elvis Presley ascendió al número 1 durante 5 semanas a partir del 15 de agosto, tema que lo acompañó hasta su muerte. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha. El 17 de junio, la Sonora Santanera llegó al primer lugar mexicano con La Boa, un temazo favorito. Todos conocemos a Panchito, un magnífico bailarín. El 31 de enero, Igor Stravinsky dirige su obra El Pájaro de Fuego con la Filarmónica de Nueva York. Are You Lonesome Tonight con Elvis Presley encabezó la lista Billboard el 28 de noviembre. Fue el 15º primer lugar de Elvis y se mantuvo en la primera posición hasta el 9 de enero de 1961. El 8 de diciembre, la Sonora Santanera llegó al primer lugar nacional con Saca la Botella. El 14 de noviembre, el top lo encabeza Georgia on My Mind con Ray Charles. El 22 de febrero, el tema de Un Lugar del Verano con Percy Faith inicia sus 9 semanas en el número 1. En 1960 hubo una cinta
que trajo de nuevo al público a las salas cinematográficas y cambió para siempre el concepto del cine. Psicosis, de Alfred Hitchcock, un peliculón por donde quiera que se le vea, que también usó las nuevas técnicas de mercadotecnia. Algunas fueron creadas específicamente por Hitchcock para su película y por supuesto se hizo famosísima por la secrecía alrededor de la cinta y por la famosa escena de la regadera. La película Psicosis se estrenó en Estados Unidos el 16 de junio de 1960. Fue dirigida por Alfred Hitchcock, que volvió a convertir al cine en todo un espectáculo, revolucionando la narrativa y el suspenso. Con un final sorpresivo que dejó a la audiencia conmocionada, esta obra maestra sigue siendo un referente del cine de terror. Y la dirección y el montaje de Hitchcock crearon una atmósfera de tensión y miedo que aún hoy sigue cautivando a los espectadores. Todo un clásico. 1960 fue un año importantísimo para el séptimo arte en todo el mundo. Vamos a ver qué nos deparó el celuloide en este año que fue básico para la cinematografía. La 32ª ceremonia de los premios Oscar se celebró el 4 de abril. Ben-Hur, epopeya bíblica de William Wyler, ganó 11 Oscar, rompiendo un récord. Ben-Hur. 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 William Wyler. William Wyler se convirtió en la única persona hasta hoy en dirigir 3 ganadoras del premio a Mejor Película. La mayoría de las estrellas estuvieron ausentes. Los estudios retiraron su apoyo a la Academia este año porque el triunfo absoluto de Ben-Hur como Mejor Cinta estaba más que cantado, así como el Oscar para Charlton Heston como Mejor Actor. Charlton Heston, Ben-Hur. Que los tribunales para un hombre de la posición política de Jiménez son también pequeñeces. El 12 de octubre, la censura prohibió La sombra del caudillo de Julio Bracho, un filme que veladamente mostró la realidad política de ese momento. What's a mother? I mistake. What tempo, Captain? Tempo. El 8 de diciembre, por primera vez la obra Peter Pan se presenta como un especial independiente en video, lo que permite retransmitir el programa. Casi todos los actores adultos repiten sus papeles. El 9 de junio se estrena Macario con Ignacio López Tarso y Enrique Lucero, una joya de película. El 8 de febrero se construye el Paseo de la Fama de Hollywood. El acerco al oso con ojo azul. Oso francés. El 20 de enero aterriza La nave de los monstruos, mezcla de comedia, ciencia ficción y terror con el toque norteño de Eulalio González Piporro y la belleza de Ana Berta Lepe y Lorena Velázquez. El 6 de octubre, Stanley Kubrick nos da una gran muestra de su talento con el estreno de Espartaco. También el 6 de octubre, la comedia y el drama se mezclan en Simitrio, que nos muestra la historia de un maestro engañado por sus alumnos con un toque de humor y crítica social. El 7 de julio llega a las pantallas Las novias de Drácula, clásico del horror británico. El 20 de diciembre, el intento de Cantinflas por conquistar Hollywood se materializa en Pepe, que contó con un elenco estelar. Aunque no alcanzó el éxito esperado, superó por mucho a la mayoría de las comedias de la época, con 7 candidaturas a los Oscar. El 26 de mayo de 1960, la comedia negra hace su aparición con El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio A. González, un filme que rompe con los moldes tradicionales del cine mexicano, una cinta indispensable. El 26 de septiembre, los 2 candidatos principales en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, John F. Kennedy y Richard Nixon, participan en el primer debate presidencial televisado en directo. Se dice que este evento le dio la victoria a Kennedy. El 16 de marzo, la nueva ola francesa llega con fuerza con Sin aliento, de Jean-Luc Godard, filme que revolucionó con su estilo innovador. El 15 de junio, la comedia agridulce conquista las pantallas con El apartamento, de Billy Wilder, una película que nos hace reír y reflexionar sobre el amor y la vida. El 5 de febrero, La dulce vida, de Federico Fellini, nos llevó al lujo y la decadencia de la Roma de los 60 con la famosa escena de la Fontana de Trevi. El 2 de noviembre llega Una Venus en Bisón. Elizabeth Taylor, considerada en ese momento la mujer más bella del mundo, ofrece una actuación que le vale su primer Oscar. Inicialmente no quería
debía ser la cinta. El 2 de marzo nos horrorizó Los ojos sin cara, influyente filme galo que se adelanta a su época con una escena de injerto que sigue siendo perturbadora. El 15 de diciembre, la historia de la fundación de Israel llega a las pantallas con Éxodo de Otto Preminger, con la destacada actuación de Paul Newman. El 12 de octubre se estrenó Los Siete Magníficos, western con un elenco estelar que incluye a Yul Brynner, Steve McQueen y Charles Bronson. La banda sonora de Elmer Bernstein fue nominada al Oscar y figura entre las 25 mejores de la historia. El 1 de octubre llega Nunca en Domingo, comedia romántica griega protagonizada por Melina Mercury. Su tema musical se convirtió en un éxito y ganó el Oscar a la mejor canción. Rocco y sus hermanos, la obra maestra de Luchino Visconti, llega a las pantallas el 6 de septiembre. Un drama intenso y poderoso con el icónico Alain Delon. La máquina del tiempo viajó a las pantallas el 17 de agosto. Protagonizada por Rod Taylor e Yvette Mimieux, esta película de ciencia ficción ganó el Oscar a los mejores efectos especiales. Sasia en el metro, la comedia surrealista francesa de Louis Malle, ocupó las pantallas el 28 de octubre, una película llena de humor que sigue sorprendiendo con su originalidad y creatividad. ¿Qué diablo se puede comer aquí? ¿Quieren unas enchiladitas con frijoles y totopos? Muy buena idea. Pues ir a la taquería en la esquina porque aquí no hay. Y 1960 fue un año de oro para Viruta y Capulina, que presentaron 5 cintas que nos hicieron reír y disfrutar. Cómicos y canciones, Los Desenfrenados, El dolor de pagar la renta y Dos locos en escena, un dúo cómico que nos dejó sin aliento. De esta forma nos despedimos de esta emisión de Quórum dedicada al año 1960 en la 5ª temporada de la serie histórica del Canal del Congreso. Y bueno, yo le agradezco mucho a mi notable conductora Priscila Vega. Muchas gracias, Chava, y muchas gracias a todos ustedes por seguir esta emisión de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. Y nos despedimos con El Twist, que es una canción muy importante que, aunque se grabó en 1958, déjame platicarte la historia, es muy importante porque, primero que nada, tuvo varios récords. El Twist de Chubby Checker volvió al primer lugar en varias ocasiones, y obviamente pues esto solo Mariah Carey lo igualó, pero décadas después. Pero lo importante del Twist es que el Twist pasó lo que es el rock and roll a bailarse en los grandes salones, en los lugares de alcurnia, porque los chavos, tú sabes, bailaban el rock and roll y pues no se bailaba en los grandes salones. Pero de repente el Twist, todo mundo, en todas partes, en todos los salones de todas las clases sociales empezaron a bailar esto que es el Twist. Y en esta ocasión, una versión de Chubby Checker que él regrabó en 1978 con The Fat Boys, para que yo no me sienta tan solito bailando, pero nos despedimos con él bailando esto que es el Twist. Gracias, esto fue Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso.